La semana anterior empezamos a desarrollar un proyecto en NetBeans, la versión 8.2. Esta se trata más que todo de trabajar con una arquitectura llamada MVC, Modelo Vista Controlador o Model View Controller. Prácticamente la arquitectura lo que provoca o lo que permite es que nosotros podamos tratar de desarrollar un aplicativo separando por capas, digamos, sus componentes. Por ejemplo, la base de datos se mantiene estática en su lugar, en su servidor o en su servicio. La parte del modelo, que tiene que ser una réplica con sus características, tanto de su tipología de datos como sus nombres, en un archivo, en una clase, y posteriormente pues se hace lo que es la cadena de conexión, que es prácticamente establecer el enlace con la base de datos. Eso queda en otra clase. También se crea otra clase que tiene que ver con los procesos que tiene que realizar el modelo, como por ejemplo el poder hacer una búsqueda, una adición, una eliminación y una edición, y posiblemente otros procesos que tienen que ver con el CRUD, que sería crear, leer, eliminar y actualizar los datos. Entonces esto nosotros lo hacemos en una clase aparte. También se agregan las vistas, que viene siendo todo esto que estamos viendo en este momento, que la mayoría de usuarios al utilizarlo y al ponerlo en acción diría: oh, qué bárbaro, qué bien, qué bonito que se puede desarrollar, se puede buscar los datos y bueno, tengo una mayor referencia. Los usuarios siempre van a notar esta información y en algún momento dirán: bueno, me parece muy bien, puedo utilizarlo, no me cuesta. Pero detrás de todo esto que estamos viendo, son ustedes, los futuros programadores, los que van a tener que hacer esta, llamémosle así, esta obra de arte. En realidad, el trabajo que hacen ustedes, esto que estamos viendo acá, que es el área de proyectos de NetBeans, esto es todo el gusto, el sabor, por qué no decir todo el arte que nosotros hacemos. Pero cualquier persona que tal vez vea una ramificación como esta diría: bueno, yo quizás no me atrevería a desarrollar un programa porque veo que lleva mucho cuento, mucha historia y creo que está muy difícil. Pero no es tanto así. Quizás la mayor parte de elementos son elementos de relleno, elementos como por ejemplo las librerías que ya mencionamos en su momento, que son elementos auxiliares que nos van a permitir a nosotros realizar todos esos trabajos que tienen que ver con la parte operativa de la base de datos. Y por mencionarlo, la semana anterior se inició con Hibernate, que es un framework especializado prácticamente para poder trabajar con bases de datos. Esta herramienta, si ustedes lograron apreciarla, así digamos que sea con baches o algo por el estilo, se lograron dar cuenta que nos minimiza bastante el hecho de andar buscando la base de datos, estar escribiendo su localización, escribir algunos elementos como sus credenciales. Bueno, todo eso es cierto, nos lo ahorra y todavía puede hacer más. Representa uno de los frameworks más esenciales dentro de la programación de NetBeans, específicamente para Java. Y luego manejar el driver de MySQL para establecer el enlace entre el servidor de MySQL o MySQL con nuestra aplicación, nuestro JDK, que sería como nuestro conjunto de librerías o elementos Java, y nuestro servidor Glafish. Prácticamente este bloque nosotros solo lo hacemos con solo dar un clic y agregar, y este prácticamente lo que hace es adicionar a nuestra área de librerías todo lo que necesitamos para trabajar. Hasta ahí ya el programa se hace un poco más corto. También logramos ver Bootstrap, Main, que esto se lo compartí en la semana anterior, más que todo Main, y RPM se los compartí. Pero mientras que Bootstrap, tanto en la parte de las hojas de estilo y como en la, llamémosle así,
en los scripts JS o JavaScript, prácticamente esos ustedes los pueden obtener o descargar del sitio oficial de Bootstrap. Ahí no hay vuelta de hoja, solamente jalan los archivos a sus respectivas carpetas, se posicionan y ya están listos para que usted en algún momento, ya sea a través de las vistas, los programe y los muestre y así hacer una aplicación atractiva para el usuario. Entonces digamos que si minimizo estas dos carpetas, prácticamente el programa ya se ve un poco más corto. Y a esto agreguémosle que, si bien es cierto, agregamos las vistas, pero no las codificamos aún. Entonces esto nos lo hace todavía más corto. Empezamos a trabajar con lo que sería la parte de las paqueterías, con el default package, donde agregamos el Hibernate CFG XML, donde logramos ver esta característica que nos permite a nosotros conectarnos a nuestra base de datos. Normalmente este trabajo involucraría que usted tendría que crear una clase, luego ir a buscar el driver, cómo se llama, dónde está ubicada, el nombre de la base de datos, sus credenciales, etcétera, etcétera. Pero aquí NetBeans, con el auxilio de Hibernate, nos lo hace de una manera más fácil, más personalizada, sin tanto cuento. La mayor parte de elementos él los agrega. También creamos el Hibernate Revenge, que en este caso también es parte del framework, en el cual prácticamente lo que hace es establecer el nombre de nuestra base de datos y la tabla como tal. Si se recuerdan, aquí en prestaciones nosotros vemos la base de datos. Aquí tenemos dos servidores. Vamos a irnos por el de MySQL y por aquí vamos a encontrar biblioteca, ¿sí? Veamos si biblioteca es el que estamos, biblioteca es el que estamos buscando. Solo no sé si oramos si está conectado. Aparentemente no está conectado. Nos pide las credenciales. En mi caso yo no le tengo contraseña, le doy simplemente conectar. Más abajo nos tendremos que encontrar con ese mismo archivo, así muy simple. Aquí está biblioteca, expandimos y buscamos en tablas y encontramos que es libros, y aquí están sus respectivos campos. Esto lo hace de una manera automática lo que es NetBeans, con el auxilio de nuestro framework. Hasta esta parte pues ya la habíamos cubierto. Nos quedamos posteriormente con la parte de el ejemplo 2.persistencia. Esto de ejemplo 2 es un nombre que yo dejé del código original, aunque esto puede cambiar. Usted puede ponerle, por ejemplo, el nombre de la aplicación MVC biblioteca, por ejemplo, o simplemente MVC, o clases.persistencia puede ser el nombre que le podemos dejar ahí. De aquí lo único que hicimos fue crear el Hibernate útil, también creado de manera automática, que en este sentido no es, bueno, realmente no fue la gran cosa que se hizo, porque no se codificó, solamente se creó esta área, porque de aquí se van a extraer algunos elementos que posteriormente, dependiendo si la sesión de nuestro, llamémosle así, de nuestro Hibernate CFG de responder, bueno, entonces da acción a la sesión, o caso contrario nos mandará un mensaje de error. Pero esto se crea automáticamente y aquí no interviene mano humana, es decir, nosotros no lo hemos tocado. Luego creamos el libro HBM XML. Todo esto todavía viene siendo Hibernate, si ustedes se recuerdan, y acá nos vamos dando cuenta que él genera así de manera automática una serie de código, prácticamente para establecer de que estamos trabajando con código open source. Dentro de esto, nada más lo que hacemos referencia es primero a nuestra base de datos. También hacemos referencia a la persistencia, que en este caso es un paquete que se llama ejemplo.persistencia. También establecemos versiones, el nombre de la tabla, ¿verdad? Aquí esto pues ya lo conocemos, pero lo que más nosotros hacemos, o lo que rellenamos aquí, es con estos elementos. Estos elementos que vemos acá hacen referencia precisamente a cada uno de los campos que están almacenados dentro de nuestra tabla llamada libros.
logramos ver aquí una propiedad llamada título, y es un tipo string, tipo cadena, y en columna solamente se define su longitud y el nombre, y si este va a encontrarse de una forma no null, es decir, si podemos dejar en blanco ese campo o por ley tenemos que evitar dejarlo en blanco. Entonces todos estos elementos son como réplicas de lo que serían nuestros campos de nuestra tabla, libros, y cumpliendo las propiedades tanto de cómo se llama, el tipo a que pertenece y también el nombre que se le asigna y si esto va a quedar vacío. Son dos cosas muy diferentes. Aquí es donde yo les podría decir que se está tocando algo que se llama el modelo. El modelo en sí es una réplica exacta de los campos de nuestra base de datos. Por supuesto que no es la muy base de datos, no es la tabla de libros en vivo la que tenemos ahí, sino que este es como una especie de enmascaramiento, es una capa la cual lo que va a hacer es como mantener a aquellos usuarios que no pertenecen a nuestro sistema a meterse más allá de lo que es esta parte. Entonces aquí vemos todos los elementos y se le llaman propiedades, y si lo quieren ver como un diagrama de clases, tenemos solamente el nombre y tenemos sus atributos definidos. Esto es lo que nosotros le llamamos el mapeo. El mapeo prácticamente es definir todos los campos de nuestra tabla, libros en este caso, y definir tanto sus tipos como sus longitudes. Posteriormente creamos una clase normal, un Java class, en el que creamos la persistencia como tal. La persistencia en sí es un término que está asociado a la manipulación de nuestras tablas para que estos puedan ser administrados, ya sea por nuestra controlador, que todavía no hemos llegado a esa parte. Esto viene siendo todavía parte del modelo, y aquí es donde seguimos trabajando con los nombres de nuestros campos. La única diferencia, si ustedes se recuerdan, bueno, creo que hasta aquí llegamos, no, avanzamos, pero si ustedes se recuerdan, cada uno de estos elementos solo se codificó hasta aquí. De ahí todo lo demás vino por arte de magia, con un simple clic derecho y la opción de insertar código. Con esto, nosotros lo que nos asegurábamos era la construcción de los getter y setter, que bueno, no los veo, bueno, es posible que porque ya están creados ya no los muestra, pero él nos permite autogenerar estos bloques, la parte del get y la parte del set de nuestra tabla, qué es lo que va a retornar, y qué es lo que va a devolver hacia la petición del usuario. Todo esto se hace de manera automática, tal como lo mencioné, a no ser esta última parte donde ya estamos utilizando dos constructores. Uno de ellos que tiene que ver con public libro, donde se definen algunas variables clave que nos van a servir más adelante, y luego otro método donde nosotros vamos a estar recibiendo lo que serán parámetros que van a provenir de otro archivo, que también ya lo vamos a ver en su momento, pero que van a tener las características que nuestra tabla libros tiene almacenado, con la finalidad posterior de que estos valores que vienen a caer acá en cada uno de estos parámetros sean almacenados en una, llamémosle así, en un juego de propiedades que nosotros tenemos aquí ya declaradas. Veamos que ya tenemos aquí declaradas y que la finalidad es solo almacenarla. ¿Para qué? Para que esto a posteriori se almacene o se registre directamente en nuestra tabla. Entonces quedamos hasta esa parte y el código se nos va haciendo más corto. Luego continuamos con el paquete o capa, también le podemos llamar capa. En Java el término más apropiado es paquete, pero para nuestro caso la arquitectura MVC es más conveniente que la trabajemos bajo el nombre de, llamémosle así, de capa. Ejemplo, persistencia DAO. Aquí solamente hay un archivo que se llama libro DAO y este también es una clase. En esta clase lo que nosotros vamos a hacer
es prácticamente las operaciones comunes que normalmente puede hacer, digámoslo de esta forma, un controlador, que vendría siendo un servlet por lo general. Aquí nosotros podemos representar cómo guardar nuestros datos que hemos almacenado según la capa anterior y que lo podemos registrar de acuerdo a nuestra, llamémosle así, nuestro inicio de sesión, a nuestra base de datos, cómo podemos eliminarlo. Todos estos elementos ya están dados por Hibernate. Hibernate maneja también su propia, llamémosle así, su propio lenguaje, su propia nomenclatura, pero esta nomenclatura nos permite a nosotros hacer quizás más segura nuestra aplicación, porque si el usuario logró pasar el nivel 1, llamémosle así, la parte de las vistas, y digamos que logra pasar la parte 2, que sería el controlador, entonces lo que queda nada más son los modelos. En este sentido, y quizás son muy pocos los que están presentes acá que han logrado ver la materia de la técnica electiva 3, y es el hecho de que en esa materia se enseña el modelo vista controlador, y para los que han logrado tener esa vivencia con esa materia, se llega a un punto donde casi uno se pierde y se dice, bueno, ¿dónde me encuentro? Pero la ventaja que tiene la herramienta que se trabaja en esa asignatura es el hecho de que divide por carpetas, lo mismo que aquí, que por paquetes, lo que sería el modelo, el controlador y las vistas. De esa forma, si nosotros ya tenemos construido el modelo o los modelos, porque pueden ser varios archivos de clase y todos son modelos, ahí podemos hasta construir aproximadamente unos 3 o 4 capas convertidas en clases. Esto con la finalidad de evitar de que usuarios, llamémosle así, ajenos a nuestra aplicación, no tengan un acceso directo a nuestra información, que es lo que la mayoría de empresas le dan gran valor, porque sin la información las empresas pues no son nada. No se sabe si ha vendido, no sabe si ha comprado, si debe, no sé si le tiene que pagar, qué sé yo. Hay un montón de situaciones que se dan ahí. Entonces esta arquitectura le permite prácticamente al programador hacer aplicaciones eficaces. Si en este sentido usted considera o ha investigado, voy a ponerlo de esta forma, que hay programadores que ponen hasta como 25, llamémosle así, paquetes en Java para poder construir el modelo, pues muy bien, porque eso le da más seguridad a la aplicación. Pero ¿qué tanto usted estaría dispuesto en hacer 25 capas y 25 paquetes y en cada uno de ellos quizás 2, 3, 4 o 5 archivos, que lo que trata de evitar es que las personas ajenas, los hacking, ingresen a lo que sería a nuestro aplicativo, lo que serían los procesos que va a realizar nuestra aplicación, y que lo va a hacer de una forma bastante simple, sin tanta complicación. Este código, si usted lo analiza, si usted lo ve, no es un código que usted tenga que inventárselo. Esto prácticamente ya son códigos que ya están generados y usted los puede reutilizar. Esa es la filosofía de los lenguajes de programación del tipo Java, que para qué inventar la rueda si ya está inventada. Entonces, nada más pongámoslo quizás en una cuestión rocosa o una cuestión plástica o una cuestión de metal, qué sé yo, pero la rueda ya no la inventemos porque ya está. Entonces, esto que les estoy acá mostrando es lo que vamos a trabajar. Creo que este sí ya lo había compartido con ustedes. Entonces esta parte ya la habíamos tocado e inclusive había un error, y si se los compartí, este error que estoy marcando ahorita, que es el import net.sf.cache.hibernate esta biblioteca o esta clase él agrega de manera automática. Sin embargo, esta clase está entrando en conflicto con otras clases que están a futuro, es decir, en ejemplo 2 servlet y en ejemplo servlet útil, ahí se estaban dando conflictos. Entonces lo que se hizo fue nada más comentarlo, dejarlo como referencia, y en su lugar dejar este que se llama el import org hibernate.criterion.matchmod.
Entonces, si tienen este código y tienen todavía la clase o el import anterior que he dejado comentado, recomiendo que hagan copia de este de org.hibernate-criterion.matchmod. Esto para que no nos vaya a afectar en las clases siguientes. A veces una clase que tal vez o un import mal ubicado, esto nos puede dañar todo el programa o nos puede dar un problema, y al final esto pues va a ser nuestra quebradera de cabeza. Entonces hay que considerar esto y tómenlo a bien. Posteriormente les voy a mencionar dónde es que da problemas este tipo de import, y que se corrige gracias a este. Bien, luego nos habíamos adentrado en la parte de ejemplo 2 servlet. Bueno, luego quedamos en ejemplo 2 servlet, donde aquí se estaban dando las tres acciones importantes, y aquí es donde empiezo a hablar ya del controlador. El controlador es el que va a realizar ciertas operaciones, y estas operaciones las va a trasladar a la vista. Entonces, si nosotros no tenemos el modelo, no podemos construir el controlador, es decir, no podemos construir un servlet, aunque en la realidad Java lo permite, pero en la lógica de la arquitectura MVC, modelo vista controlador, es importante primero tener el modelo y luego, basándose en el modelo, la construcción de lo que serían nuestros controladores. Aquí tenemos dos paquetes que están asociados prácticamente a controladores. Uno de ellos es el ejemplo 2.servlet, que tiene un archivo de clase, o sea, un archivo servlet llamado libro editar. Acá este archivo se genera de manera automática, genera un código bastante extensivo, creo que es más largo que este que estoy mostrando, pero se utiliza con la finalidad de utilizar dos métodos muy importantes, como el doGet y el doPost. Prácticamente cuando nosotros hacemos las peticiones a nuestro modelo, o cuando nosotros queremos mandar una información hacia el modelo, entonces nosotros utilizamos los controladores. En este sentido, en el ejemplo que habíamos visto, creo que este fue uno de ellos, eliminamos una porción de código porque no es relevante que todo vaya. Entonces acá logramos ver que tenemos una petición, una solicitud, o sea, un request, un response, y la idea aquí sería prácticamente que nos muestre así en forma general un listado de los libros, pero esto va a depender si dentro de nuestra, llamémosle así, de nuestra consulta que nosotros hagamos, dependiendo del parámetro que hayamos recibido, así uno pues puede él mostrarnos un listado, ver todos los libros tal como lo logramos apreciar acá. Voy a borrar esta parte. Logramos ver todos los libros. También podemos mandar un mensaje, qué sé yo, si no hay ningún libro, pues puedo mandar un mensaje, fracasó o no existe, o revise de nuevamente, y hace una referencia hacia libros lst.jsp. Es decir, que una vez que nosotros hayamos coincidido con el ID y este ID se encuentre, y dependiendo del tipo hay que convertirlo, si es un número entero hay que convertirlo, y si este se encuentra dentro del libro DAO, que es una de las clases que están dentro de la persistencia, logramos ver nosotros que si el libro está vacío, no se encontró ningún tipo de información, y nos regresa nuevamente acá a este archivo de libro LST, que es lo que yo les estaba mostrando. En caso contrario, podría ser que sí se encontró la información, o podría ser que no se haya encontrado, dependiendo de las circunstancias, pero siempre nos manda hacia el libro LST. Lo mismo sucedería en el caso del post, ¿verdad? En este caso, si lo hubiera, empieza a desplegarse todo el listado de los libros disponibles, dependiendo del tipo de consulta que nosotros hayamos efectuado. Pero si ustedes logran ver en este momento todo este código que acabamos de ver, o sea, que estamos viendo actualmente,
en ningún momento está haciendo uso de SQL. Prácticamente está haciendo uso de las clases que nosotros ya habíamos definido previamente, como por ejemplo libro down. Luego tenemos libros eliminar. Es prácticamente la misma lógica que el anterior, la única diferencia es que este está más específico para poder eliminar un registro. Y este otro que estamos viendo, este es nada más para poder desplegar el contenido actual de nuestra base de datos en una forma de lista. Entonces tenemos aquí uno, poder modificar, poder eliminar y poder observar el contenido de nuestra tabla o los registros de nuestra tabla. Bueno, lo voy a habilitar. Prácticamente es parecido, aún es más corto todavía que el de editar. Entonces la recomendación, como este es un servlet, agreguen un nuevo servlet y el servlet se tiene que llamar libros eliminar, ¿verdad? Bien, entonces si ya tenemos construido el de libros editar, y si todavía da problemas, si gustan, lo podemos dejar a final de la sesión, y si no, pues lo vamos a tener que dejar ya sea a través del grupo que tenemos a través de WhatsApp. Recordemos que todavía nos falta la codificación de los de las pistas, ¿verdad? Sé que es un programa largo, pero al final créanme que sí hemos ahorrado tiempo con la ayuda de Hibernate. Cuando veamos cómo se trabajan las clases POJO, ahí nos vamos a dar cuenta que algunas acciones se nos van a hacer más fáciles todavía. Esa quizás se las voy a dejar de pregunta en el foro, las clases POJO, para que ustedes más o menos vayan como pensando de qué se trata todo esto. Así que tomen captura de pantalla, lo guardan en Paint o en la herramienta que quieran y después lo afinan ustedes por su cuenta. Y me hacen las preguntas pertinentes por los medios ya establecidos. Quiero mostrarles el del libro lista servlet para que veamos cuál es su contenido y qué es lo que hace. Bueno, realmente lo que va a hacer es mostrarnos un listado de todo lo que está almacenado en nuestra tabla, pero por supuesto para eso necesitamos verlo, así que capturen o tómenle foto. Bueno, mejor capturen pantalla, a veces no se sale con todo. Bien, libros lista servlet. En este caso, al igual que el anterior, es bastante corto. Aquí estamos generando listas. Para llegar a esta parte es necesario, que usted cree un servlet, igual que los dos anteriores. Y vamos a estar eliminando, por ejemplo, el process request, lo eliminamos. Y solo nos vamos a quedar con el do get y nos quedamos con la parte final. De ahí todo lo demás lo descartamos. Bien. De ahí lo demás creo que está súper fácil. El crear un paquete para ustedes no es difícil. Ejemplo 2.servlet.util es un paquete nada más. Es decir, que ahora ya vamos por nuestra quinta capa y que dentro de algunas capas, no en todas, hemos construido subcapas que lo que hace es enmascarar nuestra aplicación y así nuestra base de datos queda de manera oculta. Creo que vamos a dejar pendiente la deuda que Jorge Aquino nos había comentado, no sé si lo experimentó, la cuestión de que este tipo de sistema puede ser vulnerable. Vamos a ver si tal vez en la próxima sesión él nos explica un poco sobre eso. No está mal saberlo. Pueden hacer ustedes la aplicación de tal manera que a la hora de ejecutarse se vea como esto y funcione como esto.
por ejemplo de index JSP, capturen esta pantalla. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Miren, ahora me voy con el del libro, editar. Este sí está un poquito más extenso. De este voy a tomarle la palabra a María Elena y voy a procurar mandarle captura de pantalla de esto. Pero digamos aquí, quiero que pongan atención en esto. Aquí se hace referencia a persistencia libro. Aquí por favor mucho cuidado con lo que escriba, porque aquí estamos importando una clase creada en uno de los paquetes, pero dentro de un JSP. Así que por favor, ¿verdad?, capturen pantalla. Voy a desplazarme un poquito a la derecha para que vean el resto. Bajaré un poco. El de libros LST también se los voy a mandar por print, y este creo que no es necesario de que se los mande por print. Este le pueden hacer una captura de pantalla ahorita, ¿verdad? Igual, mucho ojo, aquí arriba se está importando una clase. Veamos, una vez hecho esto, capturar la pantalla, me desplazaré más a la derecha para mostrar el resto del código. Cuídense y por favor pongan en práctica lo que estamos aprendiendo. Hasta la próxima.